Unidad 2. Expresiones regulares de la materia de lenguajes de autómatas. ¿Qué es una expresión regular? Bueno, una expresión regular permite denotar lenguajes regulares y su estudio resulta de gran interés, tanto por su capacidad de especificación mediante un número reducido de operadores, como por sus aplicaciones prácticas en la construcción de analizadores léxicos, que es lo que a nosotros nos interesa. A través de una expresión regular, llegar a construir un analizador léxico. Para poder entender qué es una expresión regular, tenemos que recordar qué es un símbolo, qué es una cadena, qué es un alfabeto y qué es un lenguaje. En la unidad 1 veíamos que un símbolo es la representación de una letra, de un número, de un carácter no definido. Pueden relacionar estos símbolos, ir colocándolos uno tras otro o concatenados para formar cadenas. Así que cadenas son varios símbolos agrupados. El alfabeto es un conjunto que se define para poder construir lenguajes. El alfabeto va a contener símbolos que tú decides para formar parte de ese alfabeto. Por ejemplo, yo quisiera construir el alfabeto de números primos, así que incluiría el 3, el 7 y así. Si yo quisiera, por ejemplo, el alfabeto de números binarios, pues estaría incluido por el 0 y el 1 nada más. Si yo dijera el alfabeto del lenguaje español, pues estaría hablando de la A a la Z en minúscula, de la A a la Z en mayúscula. Si hablara, por ejemplo, de los dígitos, estaría hablando del 0, 1 hasta el 9. Y con estos alfabetos yo puedo construir diferentes lenguajes. Lenguajes, o sea, qué palabras o qué cadenas puedo construir con este alfabeto. Recordemos que en la unidad 1 construíamos lenguajes sin ninguna regla, sin ningún orden, pero usando los elementos del alfabeto. Por ejemplo, si yo tuviera la letra A, B y C formando el alfabeto y te dijera, dime palabras de ese lenguaje, pues a lo mejor te diría A, B, A, B. O te podría decir C, 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 C. O te dijera A, B, C, A, B, C, A, B, C. O te dijera A. O puedo decirte A, B, B, C, A, B, 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 A, B, C, A, D, D, A, B, B, A, B, B. Entonces aquí vamos a reconocer que tenemos diferentes lenguajes a partir de esos alfabetos. Pero si yo te dijera la palabra que te mencioné, A, D, D, B, ¿qué pasaría? D no es parte de ese alfabeto, entonces esa palabra no pertenece a ese lenguaje porque no es parte del alfabeto. De hecho, nosotros tenemos un alfabeto y cuando decimos di el alfabeto, empezamos a decir A, B, C, D, pero realmente nosotros deberíamos de decir fonéticamente como se escucha cada letra. Por ejemplo, A, B, S, G, E, F, G. Esa sería la realidad, pero pues como se oye medio extraño decir el alfabeto así, decimos A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces la fonética, ¿cómo sería de la J? De la K, de la L, L. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Vamos a dar una definición del alfabeto para explicar lo que es una expresión regular. El símbolo de conjunto vacío es una expresión regular y pues denota un lenguaje vacío. El símbolo de épsilon es una expresión regular y denota el lenguaje de épsilon. Acuérdense que épsilon se refiere a la cadena vacía, o sea, no hay ninguna palabra. Sí existe el lenguaje, pero no tiene ninguna palabra. Si A pertenece al alfabeto, entonces yo puedo crear una expresión regular que denota el lenguaje de A. Si alfa y beta son expresiones regulares, entonces alfa más beta va a ser una expresión regular que denota la unión de los lenguajes. Alfa beta es una concatenación, es una expresión regular que denota la concatenación del lenguaje. Y alfa asterisco es una expresión regular que denota la cláusula del lenguaje denotado por alfa. Aquí entrarían las operaciones del lenguaje que vimos en la unidad 1. Y aquí tenemos algunas explicaciones. Si alfa entonces equivale a alfa asterisco, decimos que el lenguaje originado por alfa va a ser igual al lenguaje originado por alfa asterisco. Para A la I, donde siempre I sea mayor a 0. Y así podemos ir explicando de manera matemática cada una de estas expresiones.
Hay ciertos teoremas para las expresiones regulares. Recordemos las de distributiva, las conmutativas, lo del elemento neutro. Bueno, aquí hay un ejemplo de ellas. Las expresiones regulares tienen propiedades y van anteriormente al signo igual o de equivalencia. Debe interpretarse como equivalencia, como en una ecuación, es decir, al expresar que alfa más beta es igual a beta más alfa, se afirma que el lenguaje denotado por la expresión regular alfa más beta es equivalente al denotado por la expresión regular beta más alfa. Vamos a ir de la expresión regular a un lenguaje regular. Quiere decir que con una expresión yo puedo construir un lenguaje. Un lenguaje regular se llama así porque encontramos palabras o cadenas que contienen regularidades o repeticiones de los mismos componentes. Por ejemplo, el siguiente lenguaje 1 está AB, 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 AB. ¿Cuál es la regularidad? ¿Qué vemos que se repite? Pues vemos que la regularidad son AB, o sea, palabras que contienen AB varios números de veces. Entonces, aquí ya vemos que esto es un lenguaje regular porque se repite AB en varias de sus palabras. Por ejemplo, algo un poquito más complicado. ABC, CC, ABAB, ABCC, ABABC. ¿Cuál sería la regularidad? Pues sigo viendo la palabra que comienzan con las repeticiones de AB, seguidas de repeticiones de C. Similarmente es posible definir muchos otros lenguajes basados en idea de repetir esquemas simples. Revisemos la expresión L2. Empieza con AB y le sigue una C. En la siguiente, pues solamente vemos C, pero bueno, realmente hay una AB, pero es AB a la 0 o AB a la 0 que representa 1 y no se pone, por eso es que no lo ves. En la siguiente está AB, AB y luego le sigue una C, pero si a la 0 y como es 1, pues no se pone. Por eso dice que son cadenas de AB seguidas de cadenas de CC. Y es cierto, vemos la tercera, que son dos cadenas de AB y luego sigue cadena de C, pero no está. Luego sigue una cadena de AB y tres cadenas de C. En la que sigue son dos cadenas de AB y una cadena de C. Esas son las regularidades. Adicionalmente, las repeticiones de esquemas simples se pueden considerar lenguajes finitos, o sea, que terminan. Por ejemplo, Anita lava la tina. También es regular, aunque no veamos que existan repeticiones. Es regular porque es finito. Contiene 1, Anita, 2, lava, 3, la, 4, tina. 4 elementos que no se repiten, pero forman parte del lenguaje. Es un lenguaje finito. Y ya de ahí tú puedes unirlo con otros lenguajes. Por ejemplo, unimos el lenguaje 1 del AB, 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 AB con la de Anita y ahí tenemos un lenguaje. Esto lo teníamos, recuerden, en las operaciones de la unidad 1. O las concatenamos, el mismo lenguaje L3 concatenado con L3 y pues nos da esto, ¿no? Si lo leemos pierde sentido, pero no importa lo que diga, sino unir las palabras y verlas como tal, como una expresión. Ahora, ¿cuál es la definición formal de un lenguaje regular? Un lenguaje L regular, sí y solo sí, cumple al menos una de las condiciones siguientes. Que sea finito, que sea la unión o la concatenación de otros lenguajes regulares y que L sea la cerradura de Kleene, o sea, que tengamos todas las combinaciones posibles del alfabeto. Esta definición nos permite construir expresiones en la notación de conjuntos que representan lenguajes regulares. A partir de un alfabeto, yo puedo construir un lenguaje usando la concatenación o usando la unión. Las expresiones regulares. Hay cierta notación de conjuntos que nos permiten describir los lenguajes regulares, pero nosotros quisiéramos una notación en que la representación de los lenguajes fueran simplemente texto, cadenas de caracteres. Así, las representaciones de los lenguajes regulares serían simplemente palabras de un lenguaje. Con estas ideas vamos a definir un lenguaje, el de las expresiones regulares, en que cada palabra va a denotar un lenguaje regular. Por ejemplo, nosotros en nuestro alfabeto tenemos A, B, C, D, F, G hasta la Z. ¿Y cómo las combinamos? Pues precisamente las estoy combinando para comunicarme con ustedes. Digo la palabra hola. Y si alguien dijera o A, son los mismos caracteres.
pero no dice hola. Sería un complicadito entenderla. Entonces, no importa que no se entienda, pero forman parte del alfabeto y es una expresión regular. O si yo quisiera decirles, por ejemplo, casa, y les dijera, ¿qué les dije? Pues a lo mejor le estoy diciendo casa de hogar, o casa de cacería, o casa de casamiento. Entonces necesitaríamos ver en qué contexto está, pero no importa, es una expresión regular, pertenece al lenguaje. Por lo tanto, si tengo un alfabeto, el conjunto de la expresión regular de esas expresiones, usando cualquiera de los elementos estos, va a hacer que se cumpla con una expresión regular. Nosotros podemos colocar entre comillas las expresiones regulares o quitarle las comillas porque si no nos confundimos y directamente colocarlo sin las comillas. Hay cierto significado en las expresiones regulares. Son simplemente fórmulas cuyo propósito es representar cada una de ellas en un lenguaje. Así que una expresión regular puede ir desde el conjunto vacío hasta todas las combinaciones bajo ciertas reglas. Aquí sí que hay que cumplir ciertas reglas y debe de ser finito. El significado de una expresión regular es una función tal que va a ser la combinación de 2 al producto de alfa asterisco. Quiere decir que va a tomar cualquier carácter de entrada en cualquier condición, pero siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, aquí tengo lodo, método, exo, mejora, última, odiosa. ¿Cuál es la regularidad? Pues dices lodo, ahí lo tiene. Método, ahí lo tiene. Exo, ya lo tiene. Mejora, también lo tiene, pero es odd al acero, pues no se pone. Última también la tiene y odioso también lo tiene. Esa es una manera de comprender las expresiones regulares. Ok, continuamos con la unidad.